Y ya pasando al último tema que también está relacionado con el anime y también está relacionado con el mismo Jujutsu Kaisen y que también es del mismo arco del pasado de Gojo, vamos a hablar de un concepto o de un tema que realmente podría hablarlo cuando quisiese, porque ya es un tema atemporal, no es tanto analizar una temporada, porque eso se podría decir que es como una tipo review o como una tipo crítica, una opinión, pero esto ya es más como un concepto, un fenómeno que sucede dentro del arco, y en este caso está fundamentalmente dirigido hacia un personaje en concreto, Suguru Geto. Voy a comenzar este clip diciendo que Suguru Geto es un personaje que es súper complejo a nivel psicológico y que tiene un trasfondo muy bestia, y que es un personaje que sorprende mucho dentro de lo que es la propia historia de Jujutsu Kaisen por la cantidad de, por así decirse, de análisis al que llega en cuanto a su percepción del mundo. Y aquí es donde se podría decir que, al menos en mi opinión, entra un dilema que él tiene y que en sí mismo es un dilema existencial de la realidad, por así decirlo. Y estoy hablando del dilema del héroe. Y voy a comenzar un poco como dándoles el contexto de este personaje para la gente que quizá no esté del todo muy bien enterada, que quizá no se acuerde muy bien de él, o por aquello de, por así decirse, ir paso a paso con este clip o con este video. Suguru Geto, recordemos que es un personaje que nos lo presentan como uno de los dos hechiceros más fuertes en su momento. Dentro del arco del pasado de Gojo nos presentan a Satoru Gojo como obviamente el que va a convertirse en el hechicero más fuerte de todos, pero que todavía no tenía sus habilidades tan desarrolladas en aquel entonces. Entonces se podría decir que otro hechicero sí que estaban todavía muy a la par, y sí que se podrían considerar que los dos eran los dos hechiceros más fuertes. Y este segundo es Suguru Geto. Ambos con personalidades, con opiniones y con formas de percibir el mundo muy distintas, pero que se complementaban bastante bien y formaban una amistad tremendísima. Los dos eran mejores amigos y eran los dos hechiceros más fuertes de aquel entonces. Suguru Geto, por así decirlo, comparado con su amigo Satoru Gojo, es una persona o es un personaje muy empático, es un personaje que, por así decirse, tiene la capacidad de comprender a las otras personas, tiene la capacidad de escuchar, de dar alternativas, de siempre tener una visión del mundo un poquito más optimista, un poco más cómico, y tener una capacidad, por así decirse, de encariñarse con los personajes, una capacidad de sentir una cierta empatía hacia ellos, y comparándolo con la frialdad, con la sobriedad y con muchas veces la anti o la empatía de Satoru Gojo, se podría decir que son como un yin y yang. Pero como digo, ambos personajes se conocen bastante bien desde niños, son mejores amigos y trabajan con, por así decirse, sus habilidades en conjunto, se convierten en los dos hechiceros más fuertes de todos. Pues Suguru Geto, siendo mejor amigo de Satoru Gojo y siendo uno de los hechiceros más fuertes de todos, tiene este contexto en el que es una persona, como digo, bastante empática, bastante sentimental, un poco como frágil en el sentido en el que le entran muy fácil las problemáticas de los demás, las opiniones de los demás. Tiene, por así decirse, una cierta capacidad de razonamiento. Sin embargo, Satoru Gojo nos lo presentan como muy frío, muy sobrio, muy antiempático, que muchas veces ni siquiera se entristece por la muerte de otras personas. Él tiene otro tipo de dilemas mucho más existenciales por aquello de tener la responsabilidad de ser el hechicero más fuerte de todos. Y por un lado, su contexto en sí mismo también ya le da para hacer eso, porque él viene de un clan, el clan Gojo, que solamente hay un integrante por cada generación, que literal es solo él y ya está, es huérfano, no tiene ni hermanos ni nada, es solamente él con su técnica y con sus bendiciones. Se podría decir que comparado con Satoru Gojo, Geto no está bendecido con absolutamente nada. Tiene una técnica maldita muy especial, que es la capacidad de absorber maldiciones para luego controlarlas. Es una técnica única que solamente tiene él, pero se podría decir que la técnica de Satoru Gojo sí que es como una magia del destino, que no pasa absolutamente que pasa una vez cada 1000 años, y que gracias a que existe se mantiene un equilibrio entre los buenos y los malos, entre las maldiciones y entre los hechiceros. Gracias a Gojo se podría decir que se mantiene un equilibrio perfecto.
Y Goyo se podría decir que tiene el dilema, o tiene la problemática, o tiene, por así decirse, el fenómeno de que como es el más fuerte, o el que se va a convertir en el más fuerte de todos, siempre, 100%, sí o sí, todos van a acabar muriendo primero que él. Si en una pelea todos se enfrentan contra maldiciones y uno sobrevive, va a ser él. O sea, todos van a acabar muriendo antes que él. Ese es su dilema. Pero por otro lado, tenemos a un personaje que quizás se puede ver opacado por el protagonismo de Goyo, pero que sin embargo considero que es un personaje tremendísimo, que es el propio Tsurugeto. Ambos personajes, por ser los dos hechiceros más fuertes, les encomiendan la misión de proteger al recipiente de plasma estelar, que pues es prácticamente la historia que nos cuenta este arco. La historia del pasado de Goyo básicamente se resuelve gracias a esta pequeña historia. El hecho de que tienen que proteger a la chica que va a servir como recipiente para el señor Tengen, para que el señor Tengen pueda continuar su inmortalidad y pueda, por así decirse, mantenerse consciente y pueda servir para las funciones que realiza. Ese es el fin de la historia y de la problemática. Se la encomiendan a los dos más fuertes porque hay muchas sectas y muchas organizaciones y muchos hechiceros muy peligrosos detrás de este recipiente. Por eso se las encomiendan a ellos dos. Tras la pelea que tiene Satoru Gojo contra Toji Fushiguro, que es, por así decirse, el que más batalla les dio a ellos dos, que Toji Fushiguro obviamente era el malo, era el que iba tras el recipiente, y Satoru Gojo era el bueno, el que quería protegerlo. Sucede la pelea y acaba perdiendo Satoru Gojo, por lo que la pelea va a ser Suguru Geto contra Toji Fushiguro. En esta pequeña historia que tiene esta chica nos la presentan como una chica ajena a todo el tema de la hechicería. No tiene absolutamente nada que ver con ningún hechicero, con ningún jutsu, ni con nada. O sea, ni con una técnica maldita, con absolutamente nada. Esta chica nació con un don de ser el recipiente de plasma estelar, el cuerpo ideal, perfecto para continuar la inmortalidad del señor Tengen. Y pues por así decirse vivió con esa idea de que ella iba a ser especial, de que ella nació con algo que los demás no, y que iba a tener un destino que por así decirse iba a servir para salvar a muchísimas personas. Pues resulta que a la hora de la verdad esta chica, por relacionarse con estos hechiceros que tienen la misión de protegerla, comenzó a ver la vida de otra manera. Gracias a conocer a estos hechiceros y sobre todo, principalmente gracias a conocer a Suguru Geto, se dio cuenta de que la vida es divertida, de que la vida es muy disfrutable, de que a pesar de los problemas y a pesar de cualquier tipo de destino que tengas, vivir el presente es lo más importante. Ella, como sabía que iba a morir de cara a futuro, de cara a poquito, sabía que se iba a tener que fusionar con el señor Tengen y sabía que iba a tener que servir como ese recipiente, pues ella aceptó que iba a tener una vida corta y que no iba a poder hacer mucho. Pero desde que conoció a los dos hechiceros comenzó a disfrutar mucho su vida porque eran sus últimos días, es decir, disfrutó de sus últimos días de escuela, disfrutó de sus últimos días con amigas, fue a la playa por última vez, fue a desayunar juntos con última vez, es decir, empezó a hacer cosas como muy significativas para uno, y a la hora de la verdad, ya cuando estaba a punto de suceder el tema de la fusión, la chica como que se siente un poco arrepentida de eso, se siente como de ojalá no tener este destino, ojalá no tener esta responsabilidad. Y aquí Tsurugeto, como bien mencioné antes, con esta capacidad de sentir empatía y con esta capacidad, por así decirse, de siempre tener otra perspectiva de la vida y de siempre dar otras alternativas a cualquier problema, le ofrece una segunda oportunidad o le ofrece una segunda alternativa que ya la había platicado con el propio Satoru Gojo, en la cual decía que si esta chica a la hora de a punto de suceder o a lo largo de toda la misión o a punto de suceder la fusión, antes de que sucediese, se arrepintiera y no quisiera llevarla a cabo, ellos, Satoru Gojo y Suguru Geto, la iban a defender, enfrentándose contra quien se tuviera que enfrentar, porque recordemos que se supone que este suceso era necesario para poder continuar con la inmortalidad del señor Tengen. Y si el señor Tengen le acaba falleciendo el cuerpo que tiene actualmente, podría llegar a perder la conciencia, a salirse de control y a convertirse en un enemigo hiperbestia. O sea que iba a traer consecuencias muy graves para la historia. Pero sin embargo, Tsurugeto Geto, con esa capacidad de empatía y con esa, por así decir, esa capacidad de siempre ver otra alternativa y de siempre ponerse en los zapatos de otros, lo platica con Gojo, llegan a un acuerdo
y por así decirse la chica acepta. La chica rompe en llanto, se siente súper feliz de haberlos conocido, se siente súper feliz porque estuvo disfrutando mucho estos últimos días y ¡pum! Como Toji Fushiguro logró ganarle la pelea a Satoru Gojo, acaba matando a esta chica justo delante de Suguru Geto. Una chica que por así decirse ya era importante para Suguru Geto. Es un impacto tremendísimo. El vato se sale de control, empieza a pelear con todo contra Toji y acaba perdiendo. Obviamente si Toji logró ganar a Satoru Gojo, Suguru Geto iba a ser mucho más fácil porque Satoru Gojo es más fuerte que Suguru Geto, aunque los dos ya estaban muy a la par en aquel entonces. Lo que pasa es que Toji no mató a Suguru Geto porque su maldición, no, su técnica maldita, recordemos que es la de absorber maldiciones. Toji no sabía que quizá si mataba a Suguru Geto podría llegar a liberar todas esas maldiciones, y claro, es como liberar a 4000 maldiciones al mismo tiempo, sería catastrófico y ni siquiera él podría contra tantas. Entonces no lo hizo, no lo mató, lo dejó nada más herido pero fuera de combate. Tras este suceso, es decir, tras la muerte del recipiente, tras la derrota contra Toji y tras, por así decirse, que ya se interrumpiese para absolutamente todo de la misión, pasan cosas con Suguru Geto. Él, posterior a toda esta situación, se da cuenta de que el mundo es un constante ciclo. Es decir, se da cuenta de que a él como hechicero le corresponde enfrentarse a las maldiciones para salvar al mundo, para salvar a la civilización, para salvar a los japoneses, a la sociedad, por así decirlo. Él se da cuenta de que una misión conlleva un riesgo tan grande de que es bastante probable y es bastante común de que los hechiceros fallezcan en la misión. Es decir, se da cuenta de que está en un mundo en donde la tragedia es algo normal dentro de ese mundo. Y claro, alguien para Satoru Gojo, eso para Satoru Gojo no es algo tan impactante en su vida porque él no tiene ni la capacidad de empatía que tiene Suguru Geto, ni su capacidad para, por así decirse, ver perspectivas, y tiene otro tipo de dilemas porque él 100% por ser el más fuerte de todos siempre va a sobrevivir primero que todos los demás. O sea, si en una batalla todos tuviesen que morir y el único que tuviese que sobrevivir sería él, sería Satoru Gojo. Entonces Suguru Geto se da cuenta de que él no está bendecido con ese don que le da el siempre sobrevivir. Es decir, él va a ser parte algún día de esa tragedia y él va viendo esa tragedia constantemente. La vio en esta misión y la está viendo constantemente con otros hechiceros que también les dan sus misiones, y que a lo mejor si fueron 3 acaba volviendo 1 con 2 cadáveres de sus compañeros. Es decir, es una especie de ciclo y él empieza, por así decirlo, a reflexionar. Llega un punto, después de casi un año de la misión aquella que le salió fatal, Satoru Gojo ya subió muchísimo más de nivel y se podría decir que ya no son los dos hechiceros más fuertes, sino que ya es el hechicero más fuerte y un hechicero clase especial. Es decir, ya Suguru Geto se distanció mucho en cuanto a nivel de fuerza de Satoru Gojo, porque Satoru Gojo, como recordemos, es bendecido con este don o con estas habilidades tan inmensas de que lo tienen ahí como el hechicero más fuerte y como el pilar del equilibrio de todo esto. Pues Suguru Geto, al alejarse de Satoru Gojo, empieza a tener, por así decirse, dilemas. Y aquí es donde digo que entra el dilema del héroe. Al menos así lo he llamado yo, no sé si se llame así, pero bueno, yo considero que se llama el dilema del héroe. Que básicamente consiste en que tú, a la hora de creerte un superhéroe, porque dentro de lo que cabe los hechiceros no son superhéroes, pero hombre, ¿qué es lo que hace un superhéroe? Luchar contra los malos para salvar a los buenos, ¿no? Pues eso básicamente es un superhéroe, ¿no? Tienes la capacidad de proteger a los demás, aunque los demás no son tu familia o no son personas cercanas a ti, son una sociedad que independientemente de quiénes sean y de lo que hagan y de cómo vivan sus vidas, a ti te importa que ellos sigan haciendo sus vidas, te importa de alguna manera porque es que si no, no lo harías. Entonces un superhéroe tiene que tener la capacidad de entregar su vida entera, de sacrificarse y de arriesgar su vida a cambio de proteger a desconocidos, de proteger a una sociedad, de proteger a una masa. Básicamente lo mismo pasa con los hechiceros. Los hechiceros tienen la responsabilidad de luchar contra las maldiciones
para proteger a los japoneses, a los civiles, a las personas que no tienen por así decirse, ese don de poder utilizar la energía maldita. Pero aquí en Jujutsu Kaisen pasa una cosa bien curiosa y que también suele pasar en las historias de superhéroes, que es que los villanos, los malos, en este caso las maldiciones, tienen un origen de la propia civilización, tienen un origen de los propios civiles, de los propios japoneses, de las propias personas que no tienen la capacidad de dominar una técnica maldita o que no tienen superpoderes, por así decirlo. Aquí lo que se cuenta en el lore de Jujutsu Kaisen es que la depresión, la ansiedad, el rencor, el odio, la ira y todos estos sentimientos negativos de todas las personas se van, por así decirse, acumulando y se van convirtiendo como en energía negativa de las personas que acaban creando de alguna manera u otra las maldiciones. Es decir, las maldiciones son un fruto de la forma de vida de las personas. Y no hay manera de que las personas a lo largo de su día no sientan coraje, no sientan rencor, no sientan odio, no sientan enojo, no sientan sentimientos negativos que acaben generando esto, maldiciones. ¿Qué quiere decir? Que las maldiciones surgen de la propia sociedad. Entonces, tú como hechicero tienes el deber de luchar contra las maldiciones para proteger a la sociedad. Pero luego la sociedad misma está generando maldiciones. Quiere decir que es un ciclo interminable. Y los únicos que salen perjudicados ahí son los propios hechiceros. Porque la sociedad y las maldiciones siempre van a estar correlacionadas. Si se llegase a extinguir la sociedad, se llegarán a extinguir las maldiciones de alguna manera, ¿no? O sea, sería una especie de anarquía. Pero si desaparece uno, desaparece el otro. Se rompería el ciclo. Pero aquí, el único que está por ahí en medio sufriendo son los hechiceros. Y Suguru Geto se da cuenta de esto reflexionando, dándole vueltas a la idea. Es decir, él se da cuenta de que por mucho que elimines a un montón de maldiciones, van a seguir apareciendo y van a seguir surgiendo una tras otra tras otra. Es decir, va a ser una batalla interminable. Y cuando algo es interminable, pierde sentido seguir haciéndolo, porque nunca vas a terminar, nunca vas a llegar a un objetivo. ¿Para qué caminar un camino que nunca se va a acabar? El chiste de caminar un camino es llegar a una meta. Suguru se da cuenta de esto. Y él decide, por así decirse, encontrar el verdadero origen de las maldiciones. Por así decirse, atacar el problema de raíz, arrancarla de raíz y que no vuelva a crecer. Pues la raíz está en la misma sociedad. Y es otra chica la que le cuenta esto de que las maldiciones tienen origen en la propia persona. Y le da la idea de que si desaparecen las personas, desaparecerían las maldiciones. Aquí se podría decir que hay dos tipos de humanos dentro del lore de Jujutsu Kaisen. Los humanos que no tienen la capacidad de controlar su energía maldita, estos sentimientos negativos que dan pie a las maldiciones, y los que sí. Los que sí también tienen obviamente enojo, ira, rencor, coraje, odio, etcétera, etcétera, pero toda esa energía maldita tienen la capacidad de usarla como técnica maldita. Es decir, se necesita energía maldita para luchar contra energía maldita, contra maldiciones. Es decir, ellos no crean maldiciones, ellos usan esa energía a su favor, como arma o como superpoder contra los enemigos. Pero sin embargo, los que no tienen esa capacidad son la mayoría. Los hechiceros son unos cuantos. Ahí es donde, por así decirse, está lo verdadero trágico, la verdadera problemática de ser un hechicero, ¿no? De que son una minoría y de que tienen que proteger a la mayoría. Pues Suguru Geto se da cuenta de que o llega a la conclusión de alguna manera un poco como distorsionada, de que si las personas que no tienen la capacidad de controlar su energía maldita desaparecieran, las maldiciones también acabarían desapareciendo. Y la forma que él, por así decirse, concluye que se puede llegar a hacer esto es haciendo que todos logren controlar su energía maldita para que ya no surjan más maldiciones, o eliminando a toda aquella persona que no pueda controlar su energía maldita. Y como toda aquella persona que no puede controlar su energía maldita es la mayoría, Suguru Geto acaba corrompiéndose en un episodio hiper bestia, que es el quinto de este arco del pasado de Gojo, teniendo por así decirse, un quiebre emocional durísimo, porque lo ves en la ducha, desnudo, con el agua cayendo, con el pelo así en la cara y con una cara como de...
¿qué realidad estoy viviendo? ¿Sabes? O sea, se me acaba de morir un compañero, se me murió esto, se me murió aquello, y se da cuenta del ciclo, se da cuenta de que esto es para siempre, de que él va a morir y nunca se van a acabar las maldiciones, por mucho de que entregue toda su vida a las maldiciones. Ve cómo su amigo se distanció y su amigo tiene otro tipo de dilemas, entonces se ve cómo él se quedó mucho más abajo, entonces se ve cómo él va a acabar muriendo tarde o temprano, porque solamente Goyo va a ser el que sobreviva. Es decir, un montón de cosas que lo acaban quebrando emocionalmente. Y es tan fuerte este quiebre, es tan fuerte este dilema del héroe, que lo acaba corrompiendo por completo y lo transforma en el principal villano de la serie. Lo termina transformando en el peor enemigo, por así decirse, de estos personajes. ¿Por qué? Porque en la próxima misión que le encomiendan ir a atacar a unas dos niñas, a dos chicas, a dos gemelas, que estaban, por así decirse, poseídas, según eso, poseídas por alguna maldición. Geto llega al lugar, ve que es una población de unos ciertos habitantes y ve que las tienen encerradas. Y efectivamente estaban poseídas por alguna maldición. Esas chicas tenían, por así decirse, su técnica, tenían su energía maldita, pero no eran capaces de controlarla, entonces estaban haciendo disturbios. Él, como hechicero, en principio se tendría que hacer cargo de ellas, pero ya con este quiebre, ya con este rompimiento, ya con este dilema tan fuerte en sí, decide hacer lo que cree que es correcto para arrancar el problema de raíz, es decir, atacar a aquellos que no tienen la capacidad de controlar su técnica malita, es decir, atacar a los civiles, y comete un genocidio en ese pueblo, matando a cientos de personas. Claro, desde ese momento no solamente su misión fracasó, sino que traicionó a la academia y se convirtió en enemigo público número 1 dentro de todos los que son hechiceros. Porque es que encima, tras la pelea de Toji, Suguru Geto se da cuenta de que, a pesar de que ellos estén entregando su vida a proteger a las personas, hay hechiceros o hay personas que tienen la capacidad de controlar su energía maldita, que se la suda completamente y utilizan su energía maldita para lo que quieren. Y muchas de ellas se acaban convirtiendo en brujos, que se les dice ahí dentro, que son hechiceros malos, hechiceros villanos, hechiceros que, por así decirse, luchan contra los hechiceros buenos a favor de las propias maldiciones. Entre ellos el propio Toji, que no es que fuese de todas maneras un aliado de maldiciones, pero estaba bajo un trabajo. Él era un sicario, él era un asesino por contrato, por así decirlo. Entonces, entre una cosa y otra, él se da cuenta de que la sociedad nunca le va a recompensar todo el trabajo que él va a hacer por protegerles. Y este es el dilema del héroe. Él se da cuenta de que todas las personas que se supone que están protegiendo ni siquiera les importa. Son personas que pertenecen a una masa, que pertenecen a un concepto social, que todos realmente significan lo mismo. Porque como nadie es especial para ti, nadie es tu mamá, nadie es tu papá, nadie es tu hermano, nadie es tu mejor amigo, todos son desconocidos, pues todos son la misma persona y todos dan igual. Porque ellos tienen sus vidas, van viviendo sus cosas, pero a ti te da completamente igual si alguien vive, si alguien muere, si alguien resucita o no. O sea, a ti te da completamente igual. Este es el dilema del héroe. El dilema del héroe es que un héroe tiene que tener la capacidad de arriesgar lo más valioso que tiene, es decir, su vida y la vida de sus amigos, a cambio de proteger a personas que muchas veces ni se lo agradecerán, personas que muchas veces ni siquiera lo conocerán, y personas que muchas veces hasta le reclamen cosas, hasta le terminen viendo como un villano al propio héroe, a pesar de que el héroe está sacrificando lo más importante de su vida, que es su propia vida. Es decir, está luchando toda su vida, todo el tiempo, viendo un montón de miserias, un montón de desgracias, a cambio de nada. Un superhéroe tiene que tener esa capacidad, a cambio de nada, poder protegerles a todos. Muchas veces sí, pues obviamente el aplauso del público, pero es que es hasta ahí. Y este concepto de la masa, Suguru Geto por así decirse, lo toma llamando a todas las personas que no tienen la capacidad de controlar su energía maldita como simios o como monos. Porque a la hora de la verdad, tú cuando vas a un zoológico o cuando vas a una selva y ves una colonia de simios, a todos los ves exactamente igual, los ves comportándose igual, los ves con un temperamento igual, los ves haciendo actividades iguales, es decir, son irrelevantes, no tienen identidad. A la hora de ver una civilización desde arriba, todos están haciendo tantas cosas al mismo tiempo que directamente los empiezas a ver como simios, los empiezas a ver como que cada uno está haciendo lo suyo, pero que nada de eso importa a la hora de la verdad.
Ya si te vas a lo individual, obviamente una persona es importante porque tiene una familia, tiene un contexto, tiene un trabajo, tiene un conocimiento, tiene unas habilidades, etcétera, etcétera. Pero a nivel escala o a nivel masa, la masa es puramente igual. Es un concepto de que todos son iguales, todos representan lo mismo. Son personas que no tienen la capacidad de controlar su energía maldita. Y Suguru Geto, en lugar de llamarles masa o en lugar de llamarles personas, les llama simios. Y es mediante este concepto de simios, es decir, mientras ya viendo a estas personas en lugar de como personas valiosas, como simios, es que se le hace muy fácil corromperse, es como que se le hace muy fácil pasarse al otro bando. Y está tan decidido que le da igual hacer un genocidio tremendo a cambio de salvar a dos simples niñitas que estaban medias poseídas. Que luego esas dos niñitas terminan siendo personajes importantes porque obviamente les salvó y les entrenó y mil cosas, lo que tú quieras. Pero el punto está en que ese dilema terminó corrompiendo a un superhéroe, terminó corrompiendo a un héroe y lo terminó pasando al otro lado. Y no solo eso, o sea, el arco del arco de Gojo explora también esta idea que encima te lo ponen pero contra la pared. Porque como ahora Suguru Geto es enemigo público, es traidor y encima se ha convertido en un villano, a quien le dan la misión de ir a buscarlo y de ejecutarlo es al hechicero más fuerte. Porque claro, si tenemos al hechicero más fuerte como enemigo, pues habrá que buscar al más fuerte para ir a matarlo, para ir a derrotarlo. Y en este caso, su ex amigo, su Yin Yang, por así decirse, su complemento, Satoru Gojo, es el que va a tener que ir a matarlo. Y es una escena súper espeluznante porque los dos se topan en medio público, rodeados de gente, pasando de un lado para otro. Es decir, la gente, como si estuvieras en medio de una plaza grande, la gente va para arriba, va para abajo, va para un lado, va caminando, va hablando por teléfono, se tropieza, se cae, todos van a su bola. Y de la nada, Suguru Geto está ahí parado, sabiendo y siendo consciente de lo que hizo, y Satoru Gojo sin saber muy bien qué es lo que ha pasado, y él llega directamente así como de ¿por qué lo hiciste? ¿Qué es lo que sucedió? Y obviamente por los dilemas que tiene y por los pensamientos que tiene y por el papel que desenvuelve Satoru Gojo, él no se enteró de nada de este quiebre y de esta corrupción de Geto. Pero claro, ya se encuentra con el marrón y ya se encuentra con la misión de ir a derrotarlo. Tiene que derrotar a su mejor amigo, literalmente. Tiene que ir a matar a su mejor amigo. Y claro, está rodeado de un montón de personas. Dentro de una charla que es bastante intensa y es bastante, por así decirse, psicológicamente profunda, en el que Suguru Geto le expone todas sus ideas y le expone este dilema de que tú eres Satoru Gojo por ser el más fuerte o eres el más fuerte por ser Satoru Gojo. O sea, este dilema es súper complejo para él, es el dilema que le ha atormentado toda la vida y es el dilema que le hace ser el más fuerte, ser una persona como una deidad, un regalo del cielo, pero obviamente dentro de los hechiceros solo hay uno así. El resto son personas normales que pueden ir escalando hasta el grado especial, pero que van a acabar muriendo. Entonces es como de, joder, es un encontronazo tremendo, es un choque de dilemas súper tremendísimo. Y al final todo termina, el arco en sí mismo del pasado de Gojo termina con Geto huyendo o caminando hacia el otro lado, yéndose de la escena, y Gojo con el dilema de si matar a su amigo o no. Y le dice el propio Geto, hazlo, mátame si puedes, eso también tendría sentido. Y claro, Gojo tendría que activar su dominio o tendría que hacer una técnica maldita que, como está rodeado de un montón de civiles, los acabaría matando. Pero es que a Geto se la suda porque los civiles para él son simios y pues si ya hizo un genocidio, pues qué mal le daría terminar matando a otros demás. Pero Gojo no. Gojo se supone que tiene que protegerlos. Ahí es donde es como el joder, toda la culminación de un montón de dilemas, haciendo así como, no sé, dando vueltas alrededor de sí, creando un super agujero negro masivo de información y de conceptos y de psicología tremendísimo. Yo por eso considero que este arco es impresionante, el cómo lo hicieron, el cómo lo adaptaron. El autor de verdad se sacó la polla con este arco. Un arco de solo 5 episodios de anime y pasó todo lo que les he contado alrededor de este video. Media hora de video y ni siquiera me puse a contar mucho sobre la vida del recipiente, sobre la pelea de Toji, sobre un montón de cosas más que suceden en este mismo arco. Solo 5 episodios y ya ha dado para un análisis tremendísimo. O sea, Jujutsu Kaisen 2 está siendo una locura y lo va a seguir siendo a partir de ahora, porque espérate a que empiece, porque ya empezó, espérate a que siga avanzando el arco de Shibuya, va a ser tremendísimo.
Y pues ahora sí que con este arco concluido cerramos, por así decirse, con la vida actual o hasta el momento de Suguru Geto. Cerramos con este dilema y a partir de aquí Suguru Geto, en lugar de seguir siendo un hechicero fuerte y el mejor amigo de Gojo, pasa a ser enemigo público número 1, villano de la serie y un hechicero, por así decirse, al que la vida le acabó corrompiendo y le acabó llevando por el camino equivocado para él. Obviamente él tiene sus justificaciones, pero no son justificaciones morales, obviamente. Termina siendo el villano.